estar con ustedes, un honor. ¿Nos escuchás bien, Carolina? Sí, los escucho bien yo, ¿ustedes no? Por ahí se entrecortó un poquito el comienzo. Pero bueno, Caro, queríamos, te decía un poco fuera de aire y lo planteaba también aquí, aprovechar esta fecha como para hablar un poco de esta y otras legislaciones que fuimos conquistando en los últimos años y que en este contexto parecen estar ahí en jaque, por decirlo de alguna manera. Sí, claramente todo lo que tiene que ver con derechos está en jaque y el tema de la salud no está lejos de eso, al contrario, evidentemente ha sido algo muy golpeado desde el comienzo porque todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva está totalmente desfinanciado y no hay insumos, o sea, no hay ni siquiera preservativos, entonces estamos en una situación verdaderamente trágica. Además, Carolina, es como que de repente estamos hablando otro idioma con este gobierno, hay otra, desde otro discurso hasta otra perspectiva y que en la práctica eso debe estar sintiéndose y viviéndose de una forma también muy compleja. Sí, y para mí una cuestión muy que venimos hablando en los diferentes espacios donde circulamos y digamos trabajamos para siempre construir algo mejor, estamos viendo como un recrudecimiento de cuestiones de crueldad que ya estaban bastante zanjadas, por ejemplo en la atención al público. Que si bien nunca dejó de haber, por ejemplo en la campaña todo el tiempo nos llegan relatos por ahí de chicas, sobre todo las más jóvenes, que cuando acuden a pedir una interrupción o a averiguar, ya son maltratadas de entrada y a viva voz muchas veces, ¿no? Así como a los gritos para exponerla. Vos querés abortar, y esas cosas que por ahí no es que no pasaran, pero sí ya se sabía que estaba mal hacer, entonces a veces se cuidaban un poco más de hacer esas cosas. Ahora como que de vuelta vale todo, en las escuelas también estamos viendo el recrudecimiento así de los mensajes desde los docentes, ¿no? Esto de no seas maricón, como que se volvieron a instalar y casi a recrudecer discursos y prácticas que contra los que habíamos trabajado tanto, que habíamos por lo menos intentado regular para que con la ESI y con todo este trabajo, ¿no? Que ahora está totalmente ninguneado, por más que no se hayan bajado esas leyes, ¿no? Porque no hubo más avanzadas en el sentido de derogar esas leyes, ¿no? Ni la del aborto, ni la ESI, pero sí como que fue habiendo una legislación paralela como la educación emocional, qué sé yo, que vacía todas esas cuestiones de contenido y que va a lo puntual, a lo individual, ¿no? A lo micro, cuando nosotras todas el abanico de políticas por las que tanto peleamos y que muchas participamos como representantes de un colectivo en esa elaboración, hablaban de justamente la responsabilidad más social, más colectiva, ¿no? De por qué abordarlo desde las escuelas, de las instituciones. Entonces, en ese sentido sí hay un retroceso grande, ¿no? Y que se ancla en un sentido común bastante conservador, que han logrado instalar, ¿no? De la individualidad, de la cuestión de la meritocracia, y eso por ahí es lo que más se ve y lo que más preocupa, ¿no? Porque cómo revertir después todo este daño, lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, pero el daño es grande, digo, ¿no? Carolina, yo recuerdo haber charlado con otros investigadores también, o con gente que ha venido trabajando y militando esto, y casi todos coincidían en que a lo largo de todo este tiempo, previo a la llegada de Milei, había como sí en muchas provincias, Misiones es un caso, donde la ESI supuestamente estaba implementada, los libros jamás se entregaron, por ejemplo, o no se aplicaban en las aulas, o aparecían estas alternativas que venían del mundo religioso católico, etcétera. Ahora parecería ser que es como especie de el punto máximo de esto cuando ya se desembosa todo, pero nunca hubo una implementación real, concreta, o sí. ¿Cómo lo ves vos? No, para nada. No hubo nunca una implementación real y concreta. Las implementaciones que hubo fueron muy parciales y fragmentarias. A mí me tocó hacer una investigación hace unos
antes de la pandemia, justo en el 2019, hice una investigación sobre cómo se daba esto en los profesorados de acá del Dorado, ¿no? Yo vivo en el Dorado y hay unos cuantos profesorados. Y bueno, y lo que salió en el estudio fue que había una materia, en algunos casos era cuatrimestral nada más dentro de todo un profesorado, ¿no? De 4 años. En otros casos era anual, y los contenidos, por ejemplo, no había nada de diversidad sexual, eran todos más bien biologicistas, con una mirada muy puesta en la salud así reproductiva, digamos. Entonces, y bueno, y lo de lo emocional, digamos, ¿no? Como que esas cuestiones. Entonces, sí, ya de por sí lo que se hizo fue muy poco, las maestras igual salían con 0 herramientas, todas las dicen, o tal vez también se escudan en eso, o sea, nunca hubo un control de cómo se implementaba, eso jamás. Sí había por ahí bajadas de línea, se hicieron un par de jornadas así como obligatorias de formación, se tuvieron que nombrar referentes en las escuelas, se tenía que nombrar un referente, pero qué sé yo, por ahí en la escuela donde yo trabajo, quedó de referente la persona más homofóbica, el único varón, o sea, todo era como al revés. Entonces, fue todo muy fragmentario, pero estaba esa herramienta para quienes, transitando en las instituciones, decíamos, bueno, yo voy a trabajar esto. Entonces, no era lo mismo que estuviera como socialmente aceptado, que es lo que hay que hacer, que bueno, que es deficitario, lo estamos haciendo mal, pero ahora es como que directamente pasó a ser como, nombrás eso y te miran así como... Bueno, dale, seguís con eso, qué antigüedad. Entonces, Carolina, es lo grave. Y en este contexto, pensar en la ley de parto humanizado, ¿qué cuestiones posibilitó por lo menos discutir, reclamar, demandar una legislación como esta en una provincia como la nuestra, además? Y bueno, lo que suele pasar es que la ley no sirve, como con el aborto, ¿no? Lo mismo, ya sabemos que tener la ley no nos va a garantizar. Lo mismo pasó con la ley del parto humanizado, que no nos va a garantizar. Es del 2006, yo parí en el 2011 y sufrí violencia obstétrica en este hospital, acá en El Dorado, digamos. O sea, estaba la ley hacia, como pasa con la ESI, como pasa con todo, pero sabemos que es una herramienta que nos deja traccionar. Yo... que tengo las herramientas que tengo, cuando pasé por ese proceso, hice un relato pormenorizado de todas las prácticas violentas, todas las respuestas que me habían dado, todo lo que había sido mi parto deshumanizado, le puse justamente en referencia a la ley, y hice así como una denuncia pública. No conseguí un abogado que quisiera tomar el caso porque mi hijo estaba bien, entonces no había daño, según ellos. Lo que sí pude hacer ahí es hacer la denuncia en el 0800 de salud sexual. Entonces, eso permitió que vinieran de salud sexual del programa nacional, vinieran a fiscalizar cómo se estaba implementando esta ley. Y a partir de eso hubo mejoras, porque después yo me encontré con gente que había parido en el hospital y habían dejado entrar el acompañante. O sea, son cosas que, bueno, es lamentable que tenga que pasar gente por situaciones espantosas y hacer mucho lío para que las siguientes consigan algo más ajustado a lo que dicen las normas. Pero es la realidad. Lo mismo nos pasa con la ESI, lo mismo nos pasa con el aborto, no es lo mismo que esté la herramienta que no. Igual la herramienta está y la seguimos usando. Y además es lo que tenemos que, para mí, bueno, nos queda esta tarea educativa, ¿no? Lo que tenemos que repetir todo el tiempo es que la ESI dio excelentes resultados. Sí. Entonces, es la herramienta que necesitamos, que seguimos necesitando, porque nuestra provincia tiene los peores índices de abuso contra las infancias, de trata de personas, ya vimos todos los casos que van mostrando todo lo que pasa. Entonces, y la verdad que siempre después de las clases de ESI suele haber develamientos. Entonces eso es un resultado tangible y concreto, gente a la que se le mejoró la vida porque dejó de padecer abusos. O sea, después de Planeña bajó el embarazo no intencional en esa franja etaria donde estaban las compañías de Planeña trabajando. Entonces eso es concreto, son programas, son políticas que fuimos logrando, que encima eran fragmentarias, porque Planeña, ¿a cuántas escuelas llegó? A poquísimas, pero bueno, estaba de Planeña. Siempre es mejor que tendría que haber estado en todas, sí, tendría que haber estado en todas, pero en donde estuvo fue exitosísimo. Entonces, bueno, va por ahí. ¿Con qué criterio, si no es más que quitarle derechos a la población, se bajan estas políticas, ¿no? Carolina,
pensaba un poco también en esto que vos decías, estaba la ley y todo lo que falta, ¿no? Lo que faltaba en ese contexto, aún en que se supone que estábamos en una etapa de, entre comillas, ampliación de derechos, pero Misiones tiene como este programa de maternidades seguras que solamente, no sé si eso sigue siendo tal cual así, se puede parir en 4 localidades, lo decía Oberá, Iguazú, El Dorado y Posadas. Esta interpretación que hicieron de, bueno, la legislación te exige un par de cosas, entonces vamos a maternidades, entre comillas, seguras. ¿Cómo lo vieron ustedes eso y cómo ven ustedes esa cuestión? Bueno, no lo hemos discutido colectivamente. Yo te voy a decir lo que yo pienso por lo que he conocido, por ejemplo, de haber acompañado compañeras de Jardín América con casos terribles, ¿no? Que bueno, que fueron ya de público conocimiento y que por eso dejaron de recibir personas en estado de parto en Jardín América. O sea, en realidad no es para hacer maternidades seguras, es que quitan la posibilidad de parir en lugares que ya tienen denuncias y que han hecho barbaridades. En realidad no es que los otros lugares sean más seguros, es que son menos peligrosos, porque también siguen pasando cosas espantosas. Y es horrible. Y está naturalizado también. Eso es terrible, ¿no? Como, bueno, se murió en el parto, pero ¿cómo? Estamos en el siglo XXI. Entonces, si sos pobre, o te parís como sea, aunque necesites una cesárea, y si tenés más o menos obra social, vas a pasar una cesárea seguro acá, porque te van a asustar, porque los mismos médicos, ¿no? Los mismos médicos que se niegan a por ahí a asistir a una interrupción, que son súper prohibidas, después a la mujer pobre la dejan parir hasta desangrarse. Y así. Entonces, hay toda una cuestión clasista, racista, racista. Sí, de todo. Podés interseccionalmente analizarlo por todos lados. Misógina ni hablar, las barbaridades que le dicen a las mujeres en esos momentos de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y además cuando terminan de parir vos le decís, ¿cómo estás? ¿La pasaste bien? Sí, sí, sí. ¿Salió todo bien? Sí, sí, sí. ¿Te trataron bien? Sí, sí, sí. Y no te dijeron así como que, sí, sí. Y te empiezas a contar todas las barbaridades que le dijeron y dices, y ella dijo que la habían tratado bien. O sea, está tan naturalizado que es así parir, que es pasmoso, la verdad. Pero bueno, es uno más de los tantos malos tratos y humillaciones a las que la clase trabajadora está sometida en este sistema que cada vez se recrudece más, que estamos viendo y que esto, en el sentido común también, ¿no? Esta cuestión, a mí lo que me pasa es eso, que me preocupa esta cosa de la pérdida del cuidado del otro, un poquito de que te importe el otro. Hasta lo vemos en la escuela primaria, o sea, es muy fuerte cómo repercuten los discursos institucionales en las personas concretas y siendo tan chiquitas. Totalmente. Caro, bueno, queremos agradecerte este tiempo para también un poco volver a poner en la agenda estos temas, recuperar también la posibilidad de cada vez que podamos empezar a hablar de estos temas, volver a hablar de estos temas, así que mil gracias. Sí, sí, es muy importante. Yo quiero decir una última cosita, como también para reflexión, ¿no? Este año no casualmente, porque tiene que ver con todo, la campaña nacional cumple 20 años también. Y cuando logramos la ley en la calle, ¿no? Todas abrazadas y con todos los sectores que lo entendieron, muchas personas, muchos sectores pensaron, bueno, ya está, la campaña no tiene que seguir. Y muchas decíamos, sí, porque hay que defender, ahora hay que defender y esto, ¿no? Hay que hacerlo carne, que todo esto. Y ahora estos espacios nuestros que hemos construido y que hemos sostenido son los que nos ayudan a entender colectivamente que es así, es organizándonos y peleando y estando en la calle donde vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, y es lo que tenemos que hacer, nuestra tarea educativa, y organizarnos y salir a disputar, porque tenemos que defender los derechos que tanto nos costaron. Totalmente. Eso tenemos que tenerlo muy en claro y no olvidarnos que fueron conquistados con mucha lucha, y con lucha los tenemos que defender y tenemos que ir por más. Muchas gracias, Caro. Hasta luego. Bueno, gracias, les abrazo. Un abrazo, hasta luego. Carolina Carbó integra la campaña nacional por el derecho al aborto. 20 años también cumple la campaña, 20 años cumple la ley.